Muy buenos días, Dios les bendiga ricamente. Estamos nuevamente en nuestros estudios de escuela dominical, quizás, o enseñando el contenido de la Biblia y siguiendo la secuencia acerca del Evangelio, lo que nos enseña el Evangelio en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Mirando en el libro de Marcos. Han de disculpar, pareciera ser que en el proyección le puse Lucas, pero ese sí es Marcos capítulo 5 y lo tengo equivocado por ahí. Han de disculpar. Marcos 5 nos dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está enferma, o mi hija está agonizando. Ven, pon las manos sobre ella para que sea sana. Siguiendo la secuencia del estudio del libro de Marcos, repito nuevamente, han de disculpar que haya puesto Lucas ahí, no sé, me equivoqué en esta ocasión. Siguiendo la secuencia de este Evangelio, nosotros miramos que nuestro Señor Jesucristo se preocupaba por enseñar en las sinagogas y quizás fue reconocido entre ellas. Muchos de los asistentes creyeron y muchos de los principales en las sinagogas también le desecharon. Pero por lo menos en esta ocasión encontramos a uno que creyó en Jesucristo, que quizás miró los milagros que hizo en algunas de las ocasiones que estuvo ahí presente, y ahora, mirando él su necesidad, se acordó y fue a buscarlo. Tenía la esperanza de que él podía sanar a su hija que estaba agonizando. Creo yo que en una necesidad tal, cada uno de nosotros es agobiado, entristecido, conmovido, al saber que no puede hacer nada por aquel ser querido. Y conociendo a alguien o sabiendo de que alguien podía tenderle la mano, o puede tendernos la mano, acudiremos a él. De esta manera lo hizo Jairo y fue a Jesús. Ahora, siendo conocedor él de la Escritura, en mi manera de pensar, nosotros podemos imaginarnos que él habría leído en alguna ocasión en el libro de los Salmos estas porciones de la Biblia, en las cuales se nos dice: desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Y son textos que encontramos en la Escritura en testimonio de aquellos que en medio de su aflicción clamaron a Dios. Dios, amonestando a su pueblo en algunas ocasiones, les dice: clama a mí y yo te responderé. Así que, si usted está en la angustia, para usted también esta invitación: clame a Dios en medio de su necesidad. Así lo hizo Jairo. En su angustia buscó a aquel que podía tenderle la mano en el caso de su hija, o de que su hija que estaba agonizando. Quizás él, en su poco conocimiento que hubiera tenido de la Escritura, alcanzó a vislumbrar lo que nos dice en 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Quizás él alcanzó a comprender que el Mesías que tanto esperaban se estaba haciendo manifiesto ahora en el ministerio o en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto fue una realidad, porque Dios estuvo en Cristo durante su peregrinar, y Cristo mismo lo testificó: el Padre que está conmigo, Él hace las obras. Entonces,
él pudo darse cuenta y clamó a la persona que verdaderamente le podía ayudar. Y podemos nosotros tener la certeza de que Jesucristo nos puede ayudar en todas nuestras angustias, en todas nuestras dificultades. Tenga esto en mente, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, y hasta el presente, a través de Cristo, podemos ser reconciliados con Dios. Y en Cristo, Dios no nos toma en cuenta nuestros pecados, porque Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados. Y como dice en otra porción de la Escritura, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también nos encargó el ministerio de la reconciliación, es decir, que cada uno de los que le ha conocido como Señor y Salvador tiene el deber de comunicar a otros la salvación que Cristo ofrece para todo ser humano. Ahora, Jesús se interesa en todos y a cada uno da su lugar. En Marcos, nuevamente, y va a aparecer siempre Lucas porque fue puesto desde un principio en la computadora y así lo fue pasando, pero en sí es Marcos capítulo 5, Marcos 5, 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía ella: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ahora, había una persona que estaba afligida, necesitada, su hija estaba agonizando, y para esto viene alguien más y se interpone, como para entretener, como para prolongar la espera a la respuesta que estaba clamando Jairo. Con todo, nosotros vemos que Jesús en todo se interesa y a cada uno le da su lugar. Y quizás cada uno ha de esperar según Él lo ha planeado en su santa voluntad. Esta mujer tenía 12 años enferma. Ahora, usted ha oído hablar de Jesús. ¿Se ha interesado en venir a Él? Ella escuchó de Jesús y, sabiendo lo que le agobiaba, procuró ir a Jesús. Y aunque se le impedía, logró el propósito que ella se propuso en su corazón. Si nos vamos nosotros a lo que corresponde a la ley, una persona con esta enfermedad no podía andar libre en la calle, no podía tocar a nadie físicamente, y ninguna de sus ropas o de sus prendas de la persona podía tocarles esta persona que estuviera enferma, de acuerdo a la ley. Con todo, ella tenía la esperanza de que Jesús, que había hecho milagros según ella había oído, tenía la esperanza de que si tan siquiera ella tocara el borde de su manto, sería salva de esa enfermedad que ya le había agobiado por 12 años y gastado en médicos todo lo que tenía, y no le iba bien, sino antes le iba peor. Pero ella se atrevió a ir a buscar a Jesús. ¿Y usted qué haría? Ella recibió su milagro. Ella, su petición fue contestada, la petición de su corazón fue contestada por misericordia de Dios. Y dice, después de haber tocado su manto, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote que le agobiaba. Esta mujer quizás también había conocido lo que dice las Escrituras en otras porciones, como por ejemplo en 2 Samuel 22:7, en mi angustia invoqué a Jehová. Note, una persona que está en angustia
siempre se acordará de Dios. Pero, ¿clama usted a Él? Dios le ha prometido, clama a mí y yo te responderé. Escuche, ella clamó a Dios en su angustia y quizás desde el principio de su enfermedad clamaba a Dios pero no le había respondido. Pasaron 12 años y vino a mirar el milagro de su sanidad a ese tiempo, cuando Cristo se manifestó, o por así decirlo, cuando Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Pero ella en su angustia invocó a Jehová. Y dice, clamé a mi Dios, Él oyó mi voz desde su santo templo y mi clamor llegó a sus oídos. Todo lo que nosotros hagamos aquí en la tierra, Dios lo sabe. Nuestra oración, nuestro clamor, Él lo escucha. Y sin duda, Él no pasará desapercibido, pero es necesario que nuestro corazón le sea descubierto y que sobre todo nos apartemos del pecado. Es lo que la Escritura nos ha exhortado, o es lo que los evangelios nos exhortan a hacer. Dad pues frutos dignos de arrepentimiento, nos dice en el principio del evangelio. Jesús no se avergüenza de dar a conocer tu fe. Así lo hizo con esta mujer. En Marcos 5:30 nos dice, Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Tus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? En medio de la multitud, yo me imagino, muchos tocaron el manto de Jesús, pero no todos con el propósito de recibir un milagro. Esta mujer lo tocó con el fin de ser sana de ese azote que le agobiaba. Ahora, cuando se vio descubierta, quizás ella hubiera querido pasar desapercibida, pero cuando se vio descubierta, dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, por aquella cosa que había hecho indebidamente. Repito, una mujer con flujo de sangre no podía tocar a nadie. Antes debía de haber estado en su casa encerrada, así como ahora en la cuarentena que le pusieron a aquellos que hemos estado enfermos. Así debió haber estado esta mujer, sin salir. Pero ella se atrevió a buscar su milagro, a buscar su sanidad. Y quizás por eso es que ella tuvo miedo y tembló. Pero sin embargo la Escritura nos dice a nosotros y nos exhorta a que temamos a Jehová y temblemos delante de su presencia. En otras palabras, en donde quiera que nosotros nos encontremos, nos demos cuenta que hay un Dios que nos observa y que no estamos lejos de Él, como para hacer las cosas a nuestra conveniencia, sino conforme a la justicia que Él demanda del pueblo que Él ha formado, que Él ha creado. Ella, temiendo y temblando, sabiendo lo que había sido hecho en ella, vino y se postró delante de Él y le dijo toda la verdad. ¿Por qué te toqué, Señor? Porque estaba enferma por tanto tiempo, pero mira, he recibido sanidad. Estas expresiones quizás me las imagino yo, no están escritas, pero la respuesta de él es esta. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda libre de este azote. Así que nosotros podemos darnos cuenta en este milagro ocurrido a esta mujer que se cumple lo que Isaías había profetizado en Isaías 53:4, o lo que se había hablado de nuestro Señor Jesucristo por medio de los profetas. Isaías 53 se reconoce como un resumen del Evangelio o de la vida de nuestro Señor
Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y en este capítulo encontramos en el verso 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, o ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Sin duda, este texto se refiere a la vida de nuestro Señor Jesucristo, si usted lee el capítulo entero de Isaías 53. Y dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta profecía se estaba cumpliendo en el tiempo en que esta mujer fue sana, y muchos otros, y se sigue cumpliendo hasta el presente en aquellos que le aceptan como Señor y Salvador hasta el presente. Ahora, sepa esto, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Nos dice el Salmo 147, verso 11. Usted puede experimentar esta porción en su vida si en verdad se deleita en Él, si en verdad teme a su presencia. En Marcos 5:35 dice lo siguiente: mientras él aún hablaba con la mujer, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, de la casa de Jairo, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Ya no lo traigas a tu casa, en vano es, tu hija murió. Pero escuche, cuando Jesús oyó, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que creamos en Él, sin pedir más explicación. Dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Solamente a estas tres personas permitió que fuesen con él a este lugar, a esta casa del principal de la sinagoga llamado Jairo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Ahora, esta expresión, duerme, podemos nosotros mirar que es la expresión que se da en el Antiguo Testamento para aquellos que han muerto. En Daniel 12:12 nos dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, en otras palabras, a aquellos que han sido sepultados, la Biblia los califica como que están durmiendo, porque tarde o temprano Dios los despertará de ese sueño, hablando de la resurrección. Dice el texto, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora, mi enfoque es en los que duermen, porque así calificó Dios la estancia de esta niña o el acontecimiento de esta niña que dicen había muerto. Y verdaderamente nosotros así consideramos a aquel de quien sale su aliento. ¿Okay? En Judas, capítulo 1, verso 21 nos dice a nosotros, conservaos en el amor de Dios, esperando a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Así que lo que nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo a Jairo, cree solamente, o solamente cree, prácticamente le estaba diciendo, espera en el amor de Dios, espera en su misericordia y en nuestro Señor, o en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, y tendrás vida eterna. Y Cristo también hizo mención
que Él a quien quiere da vida. Pero ahora vamos a conocer un poco lo que es morir según la Biblia. ¿Okay? Jesús le dice a la niña, duerme. Él, sin duda, nuestro Señor Jesucristo, estaba consciente de lo que es la muerte. ¿Y qué es la muerte para nosotros? Y a través de la Biblia nosotros podemos mirar que la muerte es la separación del alma y el espíritu del cuerpo, en el cual Dios le ha concedido como habitación o una habitación. Dentro de nosotros, dentro de este cuerpo, está un alma y un espíritu. Cuando estos salgan, sin duda mi cuerpo quedará inerte y el de cualquiera de aquellos que nos mira. Pero a esa alma que sale de nuestro cuerpo, Dios revestirá de un cuerpo glorificado, si anduvo en su voluntad. Pero si no, tendrá un cuerpo corruptible que padecerá el tormento eterno. No me quiero entretener en eso. Vamos a explicar lo que es la muerte según la Escritura. Nos dice Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, en sí, aquellos que tenemos aliento, podemos decir, el espíritu está en nosotros. Y por eso es que vivimos. Otro caso que miramos nosotros en Génesis 35:16 nos dice, cuando dio a luz Raquel, hubo trabajo en su parto, y aconteció que al salírsele el alma, murió. En Eclesiastés 12:7 nos dice, y el polvo vuelve a la tierra como era. Acuérdense que nosotros fuimos tomados del polvo y al polvo hemos de volver. Pero eso es lo que nos dice en el libro de Eclesiastés. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eso es un suceso de la muerte. Vemos un poco más al respecto en 1 Reyes 17 al 22, y lo he resumido de esta manera. Cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Elías, entonces, él lo tomó de su regazo y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Ahora, este acontecimiento de, por así decirlo, resucitar a uno que había muerto en el Antiguo Testamento, quedó registrado para nuestra historia. Y para que no se sorprendieran a aquellos que miraron los milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo resucitando a los muertos durante su ministerio. Porque ciertamente fueron varios milagros los que Él hizo durante su ministerio. Nos dice la Escritura, sed irreprensibles. Y veamos, prosiguiendo al respecto de la muerte, el alma y el espíritu están enlazados o unidos en el ser humano de tal forma que solo por la palabra de Dios pueden ser separados. Note, el alma y el espíritu están enlazados o unidos en el ser humano de tal forma que solo por la palabra de Dios pueden ser separados. En Hebreos 4:12 nos lo dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Así que solamente la palabra de Dios puede separar el alma y el espíritu que están dentro de nosotros, o que habitan dentro de nosotros. Y esto nos encarga hacer el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:23 por ahí. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que todo nuestro ser,
espíritu, alma y cuerpo sean guardados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, de lo natural nos aferramos. De lo que conocemos podemos nosotros echar mano. De aquello que miramos podemos testificarlo, verlo y hasta explicarlo. Pero lo sobrenatural nos asusta, nos espanta. Y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en Marcos 5:40, habían visto que esta niña había muerto. Y que cuando Él llega y les dice, la niña duerme, se burlaban de Él. Dice la Escritura, y se burlaban de Él cuando Él les dijo, la niña no está muerta, duerme. Él no respondió palabras a las burlas que le hacían, mas Él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con Él, esto es Pedro, Jacobo y Juan, y entró en donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Note esto, lo que nosotros miramos, de eso nos aferramos y podemos explicarlo de la manera que nos parece o se nos antoja. Pero acerca de lo sobrenatural, siempre nos asustamos, siempre nos espantamos. Y eso fue lo que le pasó a aquellos que testificaban que esta niña había muerto. Y quizás jamás habían visto que Dios levantara a los muertos. Quizás jamás habían leído que en la historia ya escrita Elías había orado porque el alma de aquel niño volviera y Dios le había hecho volver a la vida a aquel joven, a aquel niño. Dios puede hacerlo con cualquiera. Y la verdad es que todo aquel que está en pecado, la Escritura le dice, estás muerto. Viviendo, estás muerto. Pero el apartarse del pecado, clamando a nuestro Señor Jesucristo, puede otorgarnos vida. Por eso la Escritura nos exhorta al arrepentimiento constante. Y es necesario que nosotros creamos a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Estos dos milagros acontecieron, estas dos personas creyeron y recibieron su milagro. Tú puedes creer, yo puedo creer. Podemos tener el milagro que necesitamos. Y ciertamente el milagro de la vida es el mayor que debemos anhelar, de la vida eterna. Y para ello, dice la Escritura, sin santidad nadie verá al Señor. Es necesario que nos santifiquemos. ¿En qué? En la palabra de nuestro Dios, en el contenido de la Biblia. Dios les bendiga ricamente a cada uno de los que pudieron conectarse en esta ocasión. Y espero que la palabra de Dios obre a favor nuestro para salvación. Saludos a aquellos que pudieron conectarse. Hasta la próxima. Amén. Dios les bendiga. Tío, ¿para qué estoy dibujando?